Muy bien. Bueno, el texto que voy a leer a continuación es una especie de opinión, de análisis sobre algunas críticas que hacen los analistas, no se llamanles críticos, sobre las distintas obras de Jaime Sabines, principalmente lo que viene siendo el libro de Oral y el libro de La Señal. Bueno, el título es Jaime Sabines, más que un poeta del sentimiento. Comienzo. Basta con leer algunos estudios y críticas a su obra para saber que la mayoría de los críticos concuerdan que su obra profundiza más el filo traicionero de la emoción y no tanto la agudeza profunda del pensamiento. Yo no estoy de acuerdo. La forma más fácil de escapar de un tema que desconocemos es lanzando opiniones prematuras sin idea ni fundamento. Y para estos analistas, el escudo más eficaz ante semejante crítica lo blindan argumentando que Jaime Sabines escribe fácil y entendible. ¿Acaso la poesía no es eso? ¿Acaso han olvidado que el significado no depende tanto del poeta, sino del lector? Octavio Paz, en su prólogo El camino de la pasión, dijo que una palabra poética contiene una pluralidad de significados. Parece que, sin importar su pensamiento y su belleza lírica, ni sus más espléndidos versos pudieron convencer a estos críticos, aferrados como si su vida dependiera de ello, en que Jaime Sabines es para lectores principiantes. Pensar así sobre uno de nuestros más representativos poetas es absurdo, mediocre e imperdonable. De tanto que se repite hoja tras hoja y libro tras libro, la crítica, más que los lectores, ya comienzan a creerlo. Basta recordar que una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. Un día, en la librería, mientras miraba la sección de poesía, le pregunté a una persona que estaba a mi lado qué poeta me recomendaba, e inmediatamente me respondió: Jaime Sabines. ¿Me lo habrá recomendado por su simpleza o por su genuina admiración? Probablemente. Para mi sorpresa, al leerlo por primera vez, no encontré nada de simple. Todo lo contrario, me topé con un poeta de mirada aguda, sensible y nostálgico, inteligente, lleno de dudas y de miedos, pero sobre todo, un poeta lleno de amor por la vida, la poesía y la mujer. Pensar que lo poético debe ser analogía y metáfora puede llevar al poema y al lector a una mala interpretación. Yo mismo caí en la trampa al pensar que, si no cumplían tales requisitos, no podrían ser más que simples reflexiones en papel. La profundidad y el sentido de un poema no están como se dice, sino qué se dice. Hay otras funciones como el ritmo, la imagen y el estilo que podrían comprometer su significado, pero nunca el sentimiento. Todo lo demás es subjetivo. Puede un autor ser lo más barroco que se quiera y no gustar a nadie, o escribir con el lenguaje coloquial de todos los días y gustarle a todos. La poesía que adoptamos como nuestra es un reflejo de lo que somos. La gramática, las palabras y la música que se emplean dependen mucho de las influencias del autor, así como a los lectores de sus gustos poéticos. Algunos se preocupan más por decir que por cantar y viceversa. ¿Tenemos la autoridad para decidir qué es poesía y qué no? ¿O si es buena o mala? No lo creo. O nos gusta o no, y punto. A Jaime Sabines, por poner un ejemplo entre poetas, no le gustaba la poesía de Octavio Paz. En cambio, para mí, es uno de mis poetas fundamentales. En Sabines existe un notorio cambio y una auténtica visión de la poesía y su mundo, que es igual de auténtica a la de Octavio Paz. La poesía de Sabines gira siempre y todo el tiempo sobre un mismo eje poético como la de cualquiera. Temas como el recuerdo, la mujer, la muerte, el presente y la soledad, pero sobre todo la inconformidad de no sentirse uno con el mundo.
desvaríos, pero también realidades que lo sofocan. Uno es algo que vive, algo que busca pero no encuentra. En cada verso resalta una figura ineludible y constante, la mujer. A ella le ha escrito casi toda su obra poética, pero la gran ironía es que solamente y a ratos se le aparece como un ser de auténtica completud. No es que alguna mujer, puede que sea, nos haga falta ahora. Una mujer, quién sabe. A veces nos ocurre pensar que estamos solos. Pero yo me quedo con la incertidumbre si creer o no. Aunque en el poema nos lo aclara con precisión brillante, más adelante se contradice. No hay más. Solo mujer para alegrarnos. Solo ojos de mujer para reconfortarnos. Solo cuerpos desnudos, territorios en que no se cansa el hombre. Esa contrariedad es entendible, pues su naturaleza de hombre lo hace vulnerable como cualquiera de nosotros. Defectos, inseguridades y cambios de ideas es algo muy común en todos. Pero ese desconocimiento del ser, cualidad primordial en cualquier artista y poeta, es la chispa que enciende la mecha de la inspiración. ¿Quién acaso no ha pasado por lo mismo? En su primer libro oral, 1950, desde su epígrafe, y será como el que tiene hambre y sueña, y parece que come, mas cuando despierta, su alma está vacía, nos convoca a introducirnos en un profético presagio. No podríamos decir con claridad que nos advierte, porque no creo que haya algo que lamentar en su poesía, sino más bien nos comunica lo que vamos a encontrar en sus versos, la constante, no tristeza, que varios críticos argumentan, sino la inconformidad. La inconformidad que habita en todos nosotros, pero que en algunos hombres sensibles como Sabines se magnifica. ¿Cómo podría ser trágico lo que uno lee en sus poemas si él mismo lo dijo en El llanto fracasado? Yo me río de ustedes que piensan que soy triste, como si la soledad o mi zapato me apretaran el alma. Es verdad, en sus versos no hay tristeza, pero sí incertidumbre, duda y nostalgia. Todo ese cúmulo de emociones jamás sobrepasan el amor por la vida en la mujer. El único poema que sí aparece y reestructura todo su contexto es aquel que dice: no lo salves de la tristeza, soledad, no lo cures de la ternura que lo enferma. Pero aún así, la tristeza no era algo precisamente malo. Esa pesadez del alma era un camino al aprendizaje. Siempre se ha dicho que nadie experimenta en cabeza ajena. Y para Sabines, tanto como hombre como poeta, el vivir las experiencias personales siempre fue importante. Y no podemos dudar de ello, pues su poesía misma lo refleja. Jaime Sabines siempre tuvo razón en algo. En cuanto a la realidad, la conciencia y el pensamiento, el hombre no tiene escapatoria. Con solo un año de diferencia, su siguiente libro La Señal, 1951, su visión, no solo como hombre, sino como poeta, es prácticamente la misma, pero ya vemos una madurez más poética. A diferencia de los primeros poemas, aquí podemos encontrar algunos versos con un uso más profundo de la metáfora. Bastante inspirado, nos regala unas imágenes bellísimas llenas de reflexión e inteligencia. En los ojos abiertos de los muertos, tapiz de aire en la pupila inmóvil. Cuando leí eso por primera vez me estremecí, me dio un escalofrío, quedé estupefacto. Muchas veces me pregunté cómo, en esas pocas palabras, lo dijo todo. Nos dibuja una imagen terrible, pero al mismo tiempo maravillosa, porque es tremendamente cierta. Más adelante, en ese mismo poema, arroja una proeza metafórica cuando escribe: los ojos parecen piedras dejadas en el rostro por una mano negra. La mano negra, desde luego, es la muerte que no viene a arrancar, sino a depositar en los ojos la oscuridad eterna, ya que los ojos, como piedras inmóviles e inútiles, son justo eso, pues en vida, ¿para qué sirven? Y aún así, con estas sublimes representaciones visuales, los analistas insisten en clasificarlo como sentimental. Jaime Sabines, hemos visto, es mucho más que eso, una auténtica proeza poética, un poeta que canta y que seduce no solo los sentidos sino el alma. No por nada es de nuestros poetas más recordados, homenajeados y condecorados. Pero el mayor premio proviene de sus lectores. Es muy difícil entender nuestra poesía moderna sin Jaime Sabines.
Su gran influencia sigue hasta nuestros días y dudo mucho, por fortuna, que algún día desaparezca. Cuando pienso en su poesía, inmediatamente viene a mi mente aquel relato de Jalil Gibran, Dos poemas, en el que, sin lugar a dudas, Jaime Sabines es nuestro poeta con su poema eterno de solo 8 líneas. Con todo esto que he dicho, quiero dejar muy en claro que no pretendo separarlo de lo emocional. No quiero parecer retórico, pero ambos elementos en un artista siempre son fundamentales, pues son la llave de acceso a la creación. Esta cualidad es lo que enriquece a la literatura, al mundo y todo el arte en general. Y Jaime Sabines no es hoy ni será nunca la excepción.